Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado desde el día de ayer la lectura más o menos continuada del Evangelio según San Marcos para los días de feria, los días de semana. Hablábamos ayer de cómo Jesús anuncia la cercanía del gobierno, el reinar, la presencia de Dios en el mundo, y cómo nos invita en primer término a la conversión, el cambio de vida, de mentalidad, y en segundo lugar nos invita a creer, a acoger en el corazón su evangelio, su mensaje capaz de transformarnos, su espíritu, una nueva forma de vivir. Hoy nos presenta este evangelio de San Marcos una actuación bien especial de Jesús. Estaba en la sinagoga, un lugar corriente de reunión del pueblo judío, y allí la gente le escuchaba asombrada de su doctrina, y le hacen una expresión que es frecuente y citada por los evangelistas: se asombraban de la enseñanza de Jesús porque no enseñaba como los demás escribas o maestros de la ley, sino que enseñaba con autoridad. Su enseñar con autoridad es nuevo. Había en sus palabras unción. No era simplemente un retórico, un teórico, un especulativo. Era un hombre que había interiorizado, que había contemplado, que había rumiado, que había de alguna manera asumido esa palabra que el Padre Dios le comunicaba y así la compartía con los demás. ¿Cuánto necesita nuestro mundo hombres y mujeres que hablen con autoridad, padres y madres de familia que enseñen a sus hijos con autoridad, maestros que instruyan con autoridad a sus alumnos, sacerdotes y pastores que enseñen con autoridad? La autoridad nunca podrá ser de alguna manera repelida, rechazada, despreciada. Las palabras vuelan, pero el ejemplo arrastra. Enseñar con autoridad, muy en el fondo, es enseñar con el ejemplo, con la propia vida. Siempre tiene que haber una exigencia de parte de cada uno de nosotros para que eso que decimos, eso que enseñamos, eso que anunciamos, sea respaldado por el ejemplo de la propia existencia. ¿Cuánto bien hace un católico de cara a otras personas frías religiosamente o incluso de otras confesiones religiosas cuando su vida es coherente con las palabras que anuncia? ¿Cuánto mal hace no solamente el sacerdote, el pastor en la iglesia evangélica, sino el católico de a pie o el cristiano protestante de a pie, cuando su vida no es coherente, cuando no hay autoridad entre lo que dice y lo que realmente vive? Una primera reflexión a partir de este evangelio: Jesús movía corazones. Jesús convocaba multitudes porque enseñaba con autoridad y claramente hace la precisión, no como los escribas de su tiempo, no como los maestros de su época, que en el fondo lo hacían más conceptualmente que desde la propia vida. La existencia nos enseña, queridos amigos, que la mayor sabiduría de un predicador y la primera regla de oro de todo predicador es primero predicarse a sí mismo. La gran sabiduría del predicador es en primer lugar predicarse a sí mismo. No tiene sentido
Es patético, es ridículo, es tonto uno predicar lo que no es capaz de vivir. Eso lo hacemos todos los días y en el fondo es la tragedia y la tristeza de la incoherencia humana, o lo que llamamos el divorcio entre la fe y la vida, lo que decimos creer y lo que efectivamente vivimos en la cotidianidad. Pero hay un segundo momento en el Evangelio de hoy. Nos habla de que allí en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. En los evangelios para algunos hay ambigüedades sobre lo que significa un espíritu inmundo. Para algunos exégetas o estudiosos de la Escritura, los espíritus inmundos, algún tipo de enfermedades no conocidas, se les tildaba a estas personas de endemoniados. Para otros exégetas bíblicos, claramente la presencia del mal en un ser humano. Pero llama la atención que este hombre que tenía un espíritu inmundo, claramente y a diferencia de los llamados creyentes, de los judíos piadosos, claramente el hombre con el espíritu inmundo reconoce a Jesús. De hecho le dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Es una amarga ironía que los llamados judíos piadosos, hombres buenos, no reconocieran en Jesús de Nazaret al Mesías enviado por Dios, pero un hombre poseído por espíritus inmundos por el mal, y que esos espíritus inmundos hablen a través de él, si reconozcan en Jesús de Nazaret al Santo de Dios. Es una verdadera contradicción que a veces los hombres buenos no reconozcamos la presencia y la acción de Dios en nuestra vida, pero los llamados inicuos, malvados, alejados de Dios, sí reconozcan cuando una obra es de Dios y no de los hombres. Finalmente el Evangelio nos mostrará que ante esta realidad, que quiere de nosotros, Santo de Dios, dirán el espíritu inmundo a través de los labios de este hombre, Jesús le increpa, y con esa autoridad con la que habla, también con esa misma autoridad actúa y le dice: cállate, cállate espíritu inmundo, silénciate, tengo poder para darte esta orden, sal de este hombre, no lo perturbes más. Dice con una gran fuerza descriptiva el Evangelio de San Marcos que el espíritu inmundo retorció al hombre y dando un muy fuerte grito, salió. Según el parecer de los exorcistas, son claras manifestaciones, a veces movimientos bruscos y fuertes del cuerpo, y luego los gritos intensos para que un hombre recupere su propia voluntad, su propio dominio. Haciendo una aclaración, un exorcista tan reconocido en el mundo, el exorcista oficial de la ciudad o de la diócesis de Roma, Gabriel Amort, dice: no sé por qué la gente se impresiona tanto de los exorcismos que he hecho en la vida. Si eso es simplemente alejar el maligno, el mal de una persona, es mucha más poderosa una reconciliación. La celebración del sacramento de la reconciliación es mucho más poderosa ella que el exorcismo como tal, porque en el sacramento de la reconciliación tú liberas, tú sanas a una persona del poder del mal. En el exorcismo simplemente alejas el mal de esa persona. En el fondo nos impresionan los exorcismos, pero no nos impresionamos y a veces hasta despreciamos la fuerza curadora, sanadora y transformadora del sacramento de la confesión, del sacramento de la reconciliación. Conozco hasta la saciedad en estos 20 años de sacerdocio los argumentos manidos, gastados y por demás absurdos de algunos no creyentes o de personas de otras confesiones que buscan descalificar la fuerza del sacramento de la reconciliación diciendo una expresión como esta: yo no me confieso con un sacerdote porque es pecador como yo. Con ese mismo argumento absurdo puedes decir: yo no voy donde un médico porque se enferma como yo. Es exactamente la misma razón argumentativa que te acompaña.
No puedes visitar un médico porque se enferma como tú, si no puedes ir donde un sacerdote que es pecador como tú. Nada más absurdo. Si un médico se enferma es por su condición humana, y si un sacerdote peca es por su condición humana, pero el médico nadie le puede quitar su conocimiento humano por demás, y al sacerdote nadie le puede quitar el poder dado por Dios. Concretamente en las palabras de Jesús: a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dos bellas enseñanzas: uno, enseña con autoridad; dos, exorciza, recordando que aún más poderoso que el mismo exorcismo que hoy nos descresta, nos deslumbra y nos impresiona tanto, es más el poder de un sacerdote cuando el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es capaz de sanar y de perdonar el pecado del corazón humano. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado desde el día de ayer la lectura más o menos continuada del Evangelio según San Marcos para los días de feria, los días de semana. Para otros exégetas bíblicos, claramente la presencia del mal en un ser humano, pero llama la atención que este hombre que tenía un espíritu inmundo, claramente y a diferencia de los llamados creyentes, de los judíos piadosos, claramente el hombre con el espíritu inmundo reconoce a Jesús. De hecho le dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Es una amarga ironía que los llamados judíos piadosos, hombres buenos, no reconocieran en Jesús de Nazaret al Mesías enviado por Dios, pero un hombre poseído por espíritus inmundos por el mal, y que esos espíritus inmundos hablen a través de él, si reconozcan en Jesús de Nazaret al Santo de Dios. Es una verdadera contradicción que a veces los hombres buenos no reconozcamos la presencia y la acción de Dios en nuestra vida, pero los llamados inicuos, malvados, alejados de Dios, sí reconozcan cuando una obra es de Dios y no de los hombres. Finalmente el Evangelio nos mostrará que ante esta realidad, ¿qué quiere de nosotros, Santo de Dios?, dirán el espíritu inmundo a través de los labios de este hombre, y claramente hace la precisión:
no como los escribas de su tiempo, no como los maestros de su época, que en el fondo lo hacían más conceptualmente que desde la propia vida. La existencia nos enseña, queridos amigos, que la mayor sabiduría de un predicador y la primera regla de oro de todo predicador es primero predicarse a sí mismo. La gran sabiduría del predicador es en primer lugar predicarse a sí mismo. No tiene sentido, es patético, es ridículo, es tonto uno predicar lo que no es capaz de vivir. Eso lo hacemos todos los días y en el fondo es la tragedia y la tristeza de la incoherencia humana, o lo que llamamos el divorcio entre la fe y la vida, lo que decimos creer y lo que efectivamente vivimos en la cotidianidad. Pero hay un segundo momento en el Evangelio de hoy. Nos habla de que allí en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. En los evangelios para algunos hay ambigüedades sobre lo que significa un espíritu inmundo. Para algunos exégetas o estudiosos de la Escritura, los espíritus inmundos, algún tipo de enfermedades no conocidas, se les tildaba a estas personas de endemoniados. Hablábamos ayer de cómo Jesús anuncia la cercanía del gobierno, el reinar, la presencia de Dios en el mundo, y cómo nos invita en primer término a la conversión, el cambio de vida, de mentalidad, y en segundo lugar nos invita a creer, a acoger en el corazón su evangelio, su mensaje capaz de transformarnos, su espíritu, una nueva forma de vivir. Hoy nos presenta este evangelio de San Marcos una actuación bien especial de Jesús. Estaba en la sinagoga, un lugar corriente de reunión del pueblo judío, y allí la gente le escuchaba asombrada de su doctrina, y le hacen una expresión que es frecuente y citada por los evangelistas. Se asombraban de la enseñanza de Jesús porque no enseñaba como los demás escribas o maestros de la ley, sino que enseñaba con autoridad. Su enseñar con autoridad es nuevo. Había en sus palabras unción. No era simplemente un retórico, un teórico, un especulativo. Era un hombre que había interiorizado, que había contemplado, que había rumiado, que había de alguna manera asumido esa palabra que el Padre Dios le comunicaba y así la compartía con los demás. ¿Cuánto necesita nuestro mundo hombres y mujeres que hablen con autoridad? Padres y madres de familia que enseñen a sus hijos con autoridad, maestros que instruyan con autoridad a sus alumnos, sacerdotes y pastores que enseñen con autoridad. La autoridad nunca podrá ser de alguna manera repelida, rechazada, despreciada. Las palabras vuelan, pero el ejemplo arrastra. Enseñar con autoridad, muy en el fondo, es enseñar con el ejemplo, con la propia vida. Siempre tiene que haber una exigencia de parte de cada uno de nosotros para que eso que decimos, eso que enseñamos, eso que anunciamos, sea respaldado por el ejemplo de la propia existencia. ¿Cuánto bien hace un católico de cara a otras personas frías religiosamente o incluso de otras confesiones religiosas cuando su vida es coherente con las palabras que anuncia? Cuánto mal hace no solamente el sacerdote, el pastor en la iglesia evangélica, sino el católico de a pie o el cristiano protestante de a pie, cuando su vida no es coherente, cuando no hay autoridad entre lo que dice y lo que realmente vive. Una primera reflexión a partir de este evangelio: Jesús movía corazones. Jesús convocaba multitudes porque enseñaba con autoridad.